Ok, Vale, pues listo. Pues nada, cuéntame, sí. te comento un poco. Estamos preparando un reportaje sobre la generación del baby boom, ¿no? Después de que se haya puesto tan de actualidad con el tema de las pensiones. Y nada, estamos hablando con demógrafos, con economistas, para que nos cuenten un poco pues de qué características tiene esta generación, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que te quería preguntar es un poco por el origen, ¿no? ¿Por qué razón de repente en los 50, 60 se produce esta explosión de natalidad en España? Bueno, hay distintos motivos. Digamos que hay una combinación de elementos ahí. De la misma manera que la hay en otros países, lo que ocurre es que en España tienen un calendario algo distinto. El baby boom fue una cosa que ocurrió en general en muchos países del mundo al final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es bastante común que después de las guerras, cuando las tropas vuelven del frente, las familias vuelven a unirse, o parejas que estaban separadas vuelven a unirse, bueno, pues haya este incremento de la natalidad, ¿no? Eso ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, no en España, que no participa lógicamente. En España ocurre cuando acaba la guerra civil, pero no ocurre porque en el 40 en efecto aumenta el número de nacimientos, pero en el 41 bajó otra vez, cosa que no ocurrió en el 45 en muchos países, sobre todo los anglosajones, donde ya aumentó la natalidad y en los siguientes años se mantuvo ese aumento. ¿Qué pasaba en España? Pues en España pasaba que la posguerra en España no fue el fin de la guerra, fue una continuación de la guerra y una revancha de los vencedores sobre los vencidos que se unió además a un desmantelamiento de una parte muy notable de la economía y de la cultura y de las asociaciones y en general de la sociedad civil española. Es decir, aquí lo que hubo fue tierra arrasada y las condiciones no eran las óptimas para que la gente se pusiese a tener hijos. Entonces, ese baby boom que debería haber empezado al acabar la guerra civil en España, pues se retrasó casi 20 años porque las condiciones de los años 40 y primeros 50 fueron terroríficas, literalmente terroríficas. A eso hay que unir el aislamiento internacional del régimen de Franco, que hizo que la economía no se repusiese, no había inversión extranjera de capitales, quedamos al margen del plan Marshall. Es decir, lo que hubo fue una larga noche de más de 2 décadas en la que se llegó a pasar hambre en este país. En esas condiciones, lógicamente, la recuperación de la natalidad pues no se produjo. Por mucho que el régimen inmediatamente en el 39, incluso antes de acabar la guerra, ya anunció que iba a fomentar la natalidad, que iba a tomar medidas, que iba a dar ayudas económicas, que se pusieron en práctica. Y a pesar de que el régimen estaba apoyado directamente en la Iglesia Católica con una ideología muy natalista, todo eso no sirvió absolutamente de nada. Y el baby boom lo que hace es recuperar proyectos de hijos que tenían parejas que ya empezaban a ser maduras cuando empieza a mejorar la situación económica a finales de los 50, pero sobre todo lo que refleja el baby boom es el adelanto de los calendarios familiares, nupciales y reproductivos de las generaciones jóvenes. Así que se juntaron varias cosas. En demografía eso lo llamamos el calendario de la fecundidad, es decir, cada generación tiene su calendario, distribuye los hijos en distintas edades. Ahí se juntaron generaciones que tuvieron un calendario muy tardío porque la posguerra había sido muy dura para ellas y generaciones que vieron abiertas las puertas del mercado laboral siendo muy jóvenes y también se pusieron a tener hijos muy deprisa. Perdón, Julio, has dicho que le llamáis calendario de natalidad. No, el calendario de la fecundidad es Ah, sí, sencillamente cómo se distribuye en la vida de una generación, en las edades de una generación, cómo se distribuyen los hijos que tienen. O sea, distinguimos entre la intensidad es cuántos hijos tendrán al final de su vida reproductiva, ¿de acuerdo? Pero la intensidad puede ser la misma con calendarios muy diferentes. Se pueden tener los hijos muy temprano, se pueden tener muy tarde. Entonces, ahí coincidieron generaciones distintas teniendo hijos con calendarios diferentes. Algunas generaciones los habían retrasado, otras generaciones los adelantaron muchísimo. vale, pues luego otra de las cuestiones que te quería preguntar era ya una vez que bueno, se genera esta generación, digamos que la principal peculiaridad es que son muchos, ¿no? Porque luego ya vuelve a caer la natalidad a los 70, 80, pero ¿qué características sociológicas tiene esta generación que son distintas de las que Pues se tiene anteriores? realmente muchas. Pero habría que ver cómo son las generaciones que los concibieron.
A mí me gusta la demografía en muy buena parte porque se basa mucho en el análisis de las generaciones y de hecho el asunto este de cuántos hijos se tienen, en realidad en demografía tiene otro nombre, que es reproducción. Y la reproducción, por definición, es un axioma, la reproducción siempre es entre generaciones. Entonces no entenderíamos nada si solo nos fijáramos en la generación de la descendencia y no nos fijásemos en la generación que tuvo esa descendencia. Así que habría que empezar por los que nacen en los años 30 o 40 y que son los que tienen los hijos en los años 60. Y esas son generaciones muy revolucionarias. Para empezar, son las primeras generaciones que no se van a ver afectadas en su vida por una gran catástrofe como una epidemia o una gran hambruna o una guerra civil. Algunos igual la experimentaron siendo muy niños, pero digamos que en su trayecto vital, por primera vez en una generación en España, no hay ninguna de esas tres catástrofes típicas que cualquier otra generación anterior había experimentado. Son generaciones que todavía pertenecen a una España rural, pero que muchos de ellos emigran en los años 50 y 60, se van a vivir a las ciudades o al extranjero y les cogen los años 60 con edades maduras ya, trabajando fuera de su lugar original, en trabajos de poca cualificación, en obra, en construcción, pero ya suponen un trasvase enorme de mano de obra del sector primario al sector industrial, al sector secundario, ¿no? Entonces, estos tienen los hijos en las ciudades, son urbanos por primera vez, han ido a la escuela a diferencia de sus padres. Entonces, claro, tienen a los hijos que son los del baby boom, los tienen pronto, las mujeres se casan jóvenes, que esta es una novedad demográfica en España porque la soltería femenina siempre había sido muy alta. En cambio, en estas generaciones que se casan muy jóvenes prácticamente no hay soltería, tienen récords de nupcialidad las mujeres, se casan prácticamente todas y muy jóvenes. Y en realidad ese es el motivo del baby boom, que las mujeres que están teniendo los hijos los tienen todas y los tienen muy pronto. El baby boom en España es una anomalía, no es resultado de que sean generaciones que tienen muchos hijos. En realidad tienen 2, 3 hijos como mucho. Por decirlo de un modo más ilustrativo, no tienen más hijos que sus madres, pero son más las que tienen hijos. No sé si se entiende esta diferencia, pero es crucial en demografía. Entonces, el número medio de hijos no llegó a aumentar en las generaciones, pero sí aumentó muchísimo la proporción de mujeres que tenían hijos. Y los tuvieron muy pronto además. Y eso tampoco era lo normal. Tradicionalmente en la demografía española los hijos se han tenido, como en toda la Europa occidental, por otra parte, los hijos se han tenido bastante tarde. En las economías agrarias tradicionales los hijos se tienen tarde. Entonces, en los años del baby boom, los padres y las madres tienen hijos pronto. No, esto está impulsado por el por fin o la culminación final de la revolución industrial en España, que se había visto retrasada una y otra vez siempre, y para la que la guerra civil fue un retraso enorme. España retrocedió en su industrialización. En el 39 la proporción de personas que trabajaban en el sector industrial en España había caído respecto a las que había en el 36. O sea, que fue un auténtico desastre económico cuando por fin, con la apertura económica, la entrada de capitales, cuando culmina la Revolución Industrial Española, es en los 60. Y esto genera trabajo, y esto es lo que hace que los jóvenes tengan la ocasión. Esto y que sus padres no pueden darles grandes estándares de vida tampoco, Ya han hecho mucho por ellos, les han dado por lo menos que han ido todos a la escuela, y de repente se abren las puertas del mercado laboral para los hombres. Es la época del breadwinner, del hombre que llevaba el dinero a casa, la mujer era la ama de casa. No es el pleno empleo que muchas veces nos venden. En los 60 en España no hay pleno empleo ni remotamente. Son millones de personas las que se van de España a trabajar, se van al extranjero. Y además no hay empleo para las mujeres. O sea que todavía es una época en que son los hombres. Pero todo eso lo que hace es favorecer que se destapone ese proceso de industrialización que durará muy poco, porque en los 70 llegará la crisis del petróleo y la crisis industrial y se vendrá abajo la economía industrial. O sea que durará apenas 15 años. Pero ese es un periodo que coincide con este destaponamiento de tantas cosas en España que hace que los jóvenes se emancipen pronto, que formen pareja y tengan hijos muy deprisa. Digamos que son las primeras generaciones, estas que nacen en los 30-40 y que tienen los hijos en los 60, son las primeras generaciones que acceden al consumo de masas. Son las generaciones del 2 caballos y del 600, que se compran el piso con 20 y pocos años, que pueden renunciar a un empleo porque saben que lo van a encontrar en otro lugar rápidamente. No son empleos de mucha cualificación,
son empleos en fábricas, en talleres, en la construcción, pero las condiciones son muy, muy distintas a las que hubo en los años 40 y 50 en España, que habían sido penosas. Pues estas son las características, digamos, de la generación de los padres, de los baby boomers. Claro, los que nacen en los 60 ya, lógicamente, son hijos de generaciones extraordinarias y ellos mismos van a ser muy distintos incluso a las de sus padres. Yo tengo bastante publicación en la que sostengo que el cambio demográfico es el resultado de que cada generación impulsa un poco más allá a la siguiente. Y los que nacen en los años 60, para empezar en demografía algo muy básico que es la supervivencia, la tienen de un modo, digamos, ya muy revolucionario, porque la mortalidad infantil ya es muy escasa. Además, es que son muchas cosas. Por ejemplo, los que nacieron en los 60 por primera vez nacen con asistencia médica y en instituciones sanitarias expresamente construidas para ello, ¿no? Son maternidades y demás. Ninguna generación anterior había nacido de esa manera. Se nacía en casa y sin asistencia, muchas veces médica, en el parto. Esto es solo un detalle, pero es un detalle más para ilustrar que las condiciones higiénicas y sanitarias son muy distintas. Sus madres son unas madres muy volcadas en la crianza de sus hijos. Como digo, no tienen muchos más. Sus madres lo que hacen es poner límite a los hijos que tienen, porque los 60 parece la píldora, y las generaciones que tienen los hijos durante el baby boom lo que hacen es por primera vez controlar cuántos hijos quieren tener. No el momento, o sea, el embarazo les llega justo después del casamiento, tienen el primer hijo, después tienen el segundo, pero ahí empiezan a utilizar medios, lo que hoy llamamos planificación familiar, ¿no? Eso es nuevo también. Así que son hijos planificados, son hijos queridos, son hijos que van a ir todos a la escuela prácticamente por primera vez, es una primera generación de escolarización casi plena. Un cambio muy notable que cabe atribuir a sus propias madres es que las hijas también van a la escuela y van a empezar a tener tantos estudios o más que sus hermanos. Esto es una novedad histórica en este país muy radical, es decir, con la generación nacida en el baby boom en España, las mujeres empiezan a igualar a los hombres en nivel de estudios, incluso a superarlos, y desde entonces lo normal es que las mujeres tengan más años de estudios que los hombres en este país, pero esto no tenía ningún precedente histórico. Pues esto también es nuevo, esto es parte de los 60. Cuando lleguen al mercado laboral, estas mujeres que han tenido tantos estudios como los hombres van a entrar en el mercado laboral igual que los hombres. Así que vamos a tener, a pesar de que la fecundidad ya es menor y ellos mismos van a tener menos hijos, van a ser generaciones con un potencial en el mercado laboral duplicado, porque también las mujeres se declaran activas y dispuestas a trabajar ya, ¿no? Es decir, el cúmulo de cambios que suponen los nacidos en los 60 es enorme. Y quiero insistir en ello. Muchos de esos cambios no se entenderían sin mirar atrás y ver cómo fueron las generaciones de sus padres, claro. Por eso también esta época la primera en la que se configura ya una clase media amplia en España, la que se desarrolla en estos boomers. Sí, sociológicamente ya hay una proliferación de clases medias en los años 60. O sea, sus padres ya empiezan a ser clase media. Como decía antes, ya empiezan a tener acceso al consumo de masas. Pero siguen teniendo características que todavía no permiten calificarlos plenamente como clases medias. Por ejemplo, su bajo nivel de estudios. Muchas mujeres nacidas en los años 30 o 40 en España y que son las madres de los años 60 siguen teniendo un nivel de estudios muy bajo. En cambio, los baby boomers no solo tienen ya un nivel socioeconómico que podemos llamar de clase media, sino estas otras características, el acceso al consumo de masas, un nivel cultural y de formación, claro, que ya no es simplemente el de estudios primarios. Ahí empieza a verse ya en los nacidos en los años 60, pero sobre todo en los 70 empiezan a verse pues los estudios universitarios generalizados, ¿no? De manera que todo eso que parece resultado de una evolución gradual en España en realidad son revoluciones sobrevenidas una encima de otra, porque España era un país con un nivel de estudios medio bajísimo y con una mortalidad muy alta, especialmente la mortalidad infantil era una mortalidad elevadísima. Entonces es como si el país hubiese atravesado el socavón de la posguerra
y emergiese en los años 60 creando generaciones de niños que, claro, cuando empiezan a ser jóvenes en los años 80 o 90, tienen un perfil muy distinto. Les ocurrió una cosa a los baby boomers, además, y es que cuando llegaron a la edad de entrar en el mercado laboral estaba cerrado. Es decir, claro, tienen edad de empezar a acabar estudios, empezar a trabajar cuando llega justo la crisis industrial, la reconversión, la crisis del petróleo, y ahí hubieron unos años de cierre del acceso al mercado laboral que las familias españolas, y me remito otra vez a sus padres, las familias españolas resolvieron dándoles estudios. Quizá no era la opción inicial, ¿no? Muchas de esas familias pensaban que sus hijos se pondrían a trabajar pronto, igual que habían hecho ellos, y llevarían el sueldo a casa para contribuir a la familia, pero es que los baby boomers no pudieron hacer eso. Y digamos que la estrategia colectiva inconsciente, porque nadie había planificado esto, fue, bueno, pues si no se puede trabajar, vamos a seguir estudiando, ¿no? Que es lo que explica que subiese tanto el nivel académico y universitario ya a partir de los nacidos en los años 60 o 70. Esto no hubiese sido posible si sus padres no hubiesen contribuido a todo eso, ¿no? No es solo mérito, digamos, particular o privado de las propias familias, el Estado también con la transición y con digamos, la homologación del país, con la reconversión y con la entrada en la Unión Europea y con la llegada de fondos, el país empezó a contribuir a que el nivel de estudios subiese, a que los jóvenes no empezasen a trabajar de manera precoz como lo habían hecho antes, pero el resultado es que estas son generaciones de un cambio muy considerable, claro. ¿Y qué papel entonces se le puede atribuir a las personas de esta generación en el desarrollo económico que se da precisamente a partir Enorme porque a pesar del tópico de que el sistema de pensiones y que las cotizaciones sociales dependen únicamente de cuántos cotizan en relación a cuántos cobran pensión, esto es un absurdo. O sea, en realidad, en un sistema contributivo, además de contar cuántos cotizan, hay que ver cuánto cotizan. Y el cuánto cotizan está muy directamente relacionado con los cambios de los que te hablaba hace un momento. Los padres de los baby boomers habían sido todavía trabajadores del sector primario en una proporción enorme. En los años 60 en España, un tercio de la población ocupada todavía trabaja en el sector primario. Y es un sector muy poco productivo. De nada sirve que estén trabajando todos si luego son destripaterrones, jornaleros que no cotizan. Así que, por favor, esto deberíamos irlo despejando. Lo importante es que una generación de niños que ha estado bien dotada, bien alimentada, que sobrevive hasta la edad adulta en vez de morirse de manera precoz, que tiene un nivel de estudios amplio y que además se prolonga en el tiempo, una generación así y que empieza en el mercado laboral tarde, cuando empieza a trabajar y si además lo hace en un país que se está modernizando y está pasando por una reconversión, entrando directamente en una economía de servicios, pues lo que hace es producir en una escala tremendamente superior a la que habían producido sus padres, que es lo que explica que hayamos mantenido un sistema de pensiones como el que tenemos. Todo el mundo hace sonar alarmas con el peso de los pensionistas y con el peso del baby boom, y a nadie se le ocurre preguntarse algo muy sencillo, que es ¿y cómo hemos aguantado hasta aquí si el envejecimiento demográfico no ha hecho más que acentuarse a lo largo de todo un siglo? Porque el envejecimiento demográfico no ha empezado hoy ni hace 10 años. El envejecimiento demográfico ha sido sostenido en España durante todo el siglo XX. Y sin embargo el sistema de pensiones ha aguantado. ¿Por qué? Porque cada nueva generación de contribuyentes y de cotizantes produce muchísimo más que la de sus padres. Y esta es la clave en esta ecuación, que los baby boomers han producido, no solo por su volumen, han sido muchos. Bueno, que han sido muchos, esto conviene hacerlo notar también, porque a veces hablamos de cataclismos y de apocalipsis sin ser conscientes de cosas tan sencillas como que en la actualidad la proporción de personas en edad de trabajar que hay en la población española es la mayor que hemos tenido jamás en nuestra historia. Que yo sepa, los baby boomers todavía no han empezado a jubilarse. Entonces, estamos vendiendo futuras catástrofes y nadie se acuerda de qué contribución han tenido estas generaciones que todavía no están jubiladas, es decir, qué contribución han tenido y siguen teniendo, y ya estamos poniendo tiritas en las heridas sobre el gran desastre que va a suponer el envejecimiento de la población, ¿no? Mi posición respecto a este tópico es, como puedes ver, radicalmente contraria.
Yo creo que estas generaciones han sido revolucionarias en la productividad del trabajo en España. Por supuesto, no es el único factor. Está el factor de las nuevas tecnologías, de la inversión de capital por parte de los empresarios. Factores son muchos. Pero sin una mano de obra como la que supuso la nacida a partir de los años 60 y 70, este doblar de la población potencialmente activa que supone que la mujer se incorpore con una calificación igual o superior a la de los hombres, no entenderíamos qué es lo que ha ocurrido en España, claro. Vale. Eso ha ocurrido en España. Bueno, pues Julio, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que me has contado, la verdad. Te agradezco mucho tu tiempo. Y nada, Mm, una pregunta, ¿cómo quieres que te cite? Julio Pérez. no, yo soy demógrafo, puedo decir que soy demógrafo porque mi plaza fue estudios de población. La tengo en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigación Científica, así que puedes decir simplemente que soy demógrafo del CSIC. Perfecto. Vale, Bueno, pues y no nada. sé, no sé si viene a cuento, si cabe, pero además edito una página web propia que se llama Apuntes de Demografía, Sí, lo apunto. con Apuntes de demografía. apuntes de demografía. El año pasado superó el 1.200.000 visitas en un año. O sea, Pues la voy a empezar a visitar yo también, porque me ha parecido interesantísimo todo lo que me has contado, la verdad. Así que sí, lo añado también. No te preocupes. bueno, cuando tengas lo que sea escrito, si quieres que le dé difusión a ella, te digo, son casi 4.000 visitas diarias lo que tengo. Sí, Eh, yo te lo paso. Cuando yo creo que estará publicado, sí, se publica mañana por la mañana, así que ya te lo paso mañana, ¿vale? ¿De acuerdo? Fenomenal, Julio, pues nada, mil gracias. No hay de qué, ha sido un placer. Hasta luego, chao. Hasta luego.